Docente, muy buenos días. Hoy voy a hablar acerca del tema que es la guerra en Ucrania, que es el tema que hemos escogido, empezando con una introducción. Como decía Arthur Neville Chamberlain, político británico, para hacer la paz se necesitan dos, pero para hacer la guerra basta con uno solo. En el contexto geopolítico actual, caracterizado por las tensiones y conflictos, es imperativo abordar la cuestión de la invasión rusa en Ucrania, un acontecimiento que ha sucedido los cimientos de las relaciones internacionales. En este análisis detallado nos adentraremos en las complejidades de este conflicto que inició en febrero de 2022 y ha perdurado en el tiempo, explorando la evolución territorial, las implicaciones humanitarias en términos de desplazamientos masivos de población, los cambios notables en el armamento empleado, así como la influencia de actores externos en este escenario. Continuando con el primer párrafo, los efectos económicos y geopolíticos de la invasión de Ucrania está acelerando algunas tendencias que ya se apuntaban en el orden económico y geopolítico internacional. Aborda cómo la invasión rusa y respuestas del Occidente podrían generar problemas en la economía global, sobre todo en el ámbito de las materias primas y la energía, aunque también en sectores industriales y servicios, en un contexto de creciente inflación y cadenas de valor ya muy tensionadas y que se estaban redefiniendo tras la pandemia. Asimismo, se analiza cómo las distintas potencias se están alineando ante el conflicto, lo que está ocasionando cambios en el sistema económico y financiero global, así como dificultando la recuperación de las instituciones multilaterales. Continuando, la economía rusa a un año, Rusia antes y después del bloqueo económico. Para entender el impacto del bloqueo de la economía rusa debemos conocer la base de la economía antes y un año después de la invasión. La economía rusa un año antes de la guerra, el 24 de febrero del 2022, Rusia inicia una invasión injustificada a Ucrania. En reacción, países como Estados Unidos y otros de la Unión Europea se comprometieron a poner fin y restringir sus importaciones de petróleo y gas para reducir los ingresos de Moscú y debilitar su esfuerzo bélico. No obstante, el Banco Central de dicho país fue capaz de deshabilitar rápidamente el rubro, devolviéndolo a los niveles antes de la invasión. Aunque el comienzo de la guerra, los análisis señalaban que la economía rusa contraería este año hasta un 12%. Sin embargo, la disminución del PBI fue solo un 2,5%. Esto debido a que el primer mes en la guerra los precios mundiales del petróleo subieron un 50%. Finalmente, pudo que Rusia estaba gastando más de 300 millones de dólares diarios para sostener la guerra, pero durante la gran parte de 2022 estuvo percibiendo 800 millones de dólares cada día con las importaciones de la energía. Como conclusión, tras analizar detenidamente los datos y los acontecimientos relacionados con el conflicto de la invasión en Rusia y Ucrania, se pueden extraer varias reflexiones importantes del papel de las potencias extranjeras que evolucionan en las tácticas militares han contribuido a una situación constante en el ámbito en el terreno.